vamos a leer en Evangelio según Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, vamos a leer la palabra del Señor. Hoy continuamos con la serie de mensajes Camino hacia la madurez, las etapas de la iglesia, camino a la madurez. Y hoy ya vamos en el cuarto mensaje, ¿verdad? Aleluya. Y hoy completamos un mes, prácticamente 4 semanas, de estar compartiendo la palabra del Señor en esta serie de mensajes. Espero, con la ayuda de Dios, que lo que hemos vivido, hablado y aprendido en todos estos días sea de bendición para cada uno. Amén. Mateo capítulo 4, verso 1 dice, en la versión que tengo: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo llegó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles vinieron y lo servían. Amén y amén. Siéntese, tengan la bondad, estimados hermanos. Gloria al Señor. Hemos estado hablando, hoy completaríamos 4 estaciones o 4 etapas, gloria al Señor, y como lo he hecho de costumbre, cada 8 días hago un pequeño resumen, ¿verdad?, de las anteriores o de las anteriores, gloria al Señor. Y la primera etapa que nosotros hemos conversado, aquí hemos hablado, se llama el pesebre. Y sabe que, ¿por qué lo repito tanto? Porque en la repetición está el aprendizaje. Amén. La Biblia dice: y repetirás estas palabras a tus hijos cuando estés en la casa, cuando vayas en el camino, cuando estés en el trabajo, cuando estés en cualquier lugar, repetirás estas palabras a tus hijos, gloria al Señor. Porque cuando nosotros repetimos, estas palabras se nos quedan grabadas en nuestro corazón. Y qué bueno que usted pueda grabar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. El pesebre es el lugar del nuevo nacimiento. El pesebre es donde nosotros encontramos nuestro propósito de vida. Yo espero que usted desde hace un mes esté preocupado por encontrar su propósito de vida, gloria al Señor. Amén. Que esté buscando el propósito suyo en la iglesia, que esté buscando para qué usted ha sido creado, cuál es el propósito de Dios para estar aquí. Porque hemos hablado, hermano, que no es solamente estar aquí sentado. Hemos hablado que no es solamente venir y sentarnos a comer la palabra de Dios, sino también de ser multiplicadores de la bendición, también de poder compartir esta palabra, poder aportar algo en los demás, gloria al Señor. ¿Cuántos han encontrado su propósito de vida? Amén. Nosotros hemos sido creados para adorarle. Nosotros hemos sido creados para exaltarlo. A veces creemos que la adoración es simplemente venir y cantar, gloria a Dios, pero nosotros le adoramos con nuestra forma de ser. Nosotros le adoramos en nuestro hogar. Nosotros le adoramos cuando estudiamos. Nosotros le adoramos cuando trabajamos, siempre y cuando nuestra forma de vida sea de agrado para el Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza, dice el Señor. Dios. En el pesebre entonces encontramos algo que le llamamos ingenuidad. Eso que tienen los niños, gloria al Señor, son ingenuos, porque de los niños es el reino de los cielos. Amén. Encontramos que en el pesebre es donde encontramos el primer amor. Aleluya. Donde nos enamoramos de Dios.
donde nos enamoramos de la salvación. El problema es que a muchos les gusta el evangelio, pero no se enamoran del Señor. Dice, no, a mí sí me gusta ir a la iglesia de vez en cuando, a mí sí me gusta tal cosa, pero cuando usted está enamorado, gloria al Señor, usted busca la manera de estar con esa persona que usted ama. Aleluya, amén. Cuando usted se enamora de alguien, usted busca la manera de acercársele. Aunque los demás le digan, pero usted ¿qué le está mirando a ese muchacho cabezón y flaco? ¿Usted qué le está mirando a esa muchacha tan pequeñita, tan bajita o tan gordita? Pero a usted, a sus ojos, es lo más hermoso que usted ha visto, porque está enamorado. Porque cuando se está enamorado, hermanos, no hay críticas. Amén. A veces nosotros creemos que las críticas son constructivas, pero las críticas no traen nada bueno, gloria al Señor. Si lo que tú dices no edificas, no hables nada, no digas nada. Si lo que tú dices no levanta. En mi trabajo secular tenemos un dicho, tenemos un principio, y es que debemos de estar siempre en estado de edificación. Amén. Siempre que hablamos de una persona, de un líder, de otra persona, siempre hablamos lo bueno de esa persona. No estamos hablando lo malo. Yo creo que lo malo lo sabe cada uno de ellos, gloria al Señor. Sabe cuál es lo difícil que tienen que vivir, gloria al Señor. Por lo tanto, nosotros siempre estamos en modo de edificación, porque cuando estamos en el pesebre no estamos criticando. En el pesebre no hay chismes. En el pesebre no hay chambres, como dicen acá. Esa palabra me ha parecido muy graciosa, no la conocía nunca. En el pesebre no hay criticadera. En el pesebre decíamos esa vez que en el pesebre nadie, cuando llegó al pesebre, nadie estaba diciendo, uy, qué gorda quedó María. Aleluya. Uy, dice que es hijo de José, pero vea, no se parece nada de José. En el pesebre, cuando tú estás en el primer amor, no hay crítica. No estás mirando con qué zapatos vino el predicador. Aleluya. No estás mirando con qué vestido anda la hermana. No estás mirando si se peinó o no se peinó. En el pesebre lo que importa es que Dios ha llegado a nuestra vida. Es que Dios está en nuestro corazón. Aleluya. Mucha gente se va de la iglesia porque no está en el pesebre. Mucha gente se deja de congregar y busca excusas para dejar de congregarse. Es que me miraron mal, es que hace mucho calor, es que ese hermanito no me saluda cuando yo llego a la iglesia, se ríe con todos, pero cuando llega donde estoy yo, da la vuelta y se va. En el pesebre permanecemos mirando al Señor. Se abren los cielos y hay alabanza y adoración. En el pesebre hay regalos de parte de Dios. Luego pasamos por la carpintería. Y en la carpintería encontramos que es una estación, es un estado de formación, es un estado de desarrollo, de formación temporal. Y temporal porque es un lugar donde no debemos de amañarnos mucho. Es un lugar necesario, pero es un lugar donde no debemos de hacer habitación o quedarnos ahí. Es un lugar de formación en anonimato, gloria al Señor. Yo recuerdo tanto que cuando estaba en la iglesia, recién llegado, ni siquiera era bautizado, Dios me llenó con su Espíritu Santo en una ocasión. Y ese día tuve una visión de parte de Dios y Dios me llamó al ministerio antes de ser bautizado. Y Dios me mostró que yo iba a ser pastor, que iba a ser predicador y tuve una experiencia muy hermosa con Dios. Y cuando llegaba a la iglesia, yo quería servirle al Señor. Yo quería que me llamaran a recoger la ofrenda. Yo quería que por lo menos me pusieran a barrer el templo. Pero era una iglesia de 600 personas. Era difícil que lo tuvieran en cuenta a uno cuando uno ni siquiera había sido bautizado. Apenas estaba llegando a la iglesia. Es muy complicado y yo estaba ahí. Yo decía, ¿por qué no será que me pasan a recoger la ofrenda o a orar por alguien? Yo anhelaba servirle al Señor. Yo recuerdo tanto que un día me dio risa porque me senté y pasaron unas personas a recoger la ofrenda y yo dije, si supieran que se están perdiendo de un pastor aquí. Amén. Se están perdiendo de un pastor en este lugar, decía en mi mente. Y yo estoy sentado, pero ¿sabe una cosa? Cuando estás en la carpintería nadie te ve. Cuando estás en la carpintería estás en anonimato. Cuando estás en la carpintería tienes deseos de servir, pero no sabes cómo hacerlo y estás ahí.
sentados simplemente. Pero sabe una cosa, Dios nos permite pasar por la carpintería para aprender a ser fieles en lo natural. Para aprender a ser fieles en lo natural, hermano, porque antes de que caiga la unción necesitamos pasar por la carpintería. Para poder que el Señor nos delegue cosas espirituales necesitamos aprender a ser fieles en lo natural. Porque soy fiel en lo poco, en lo mucho me pone el Señor. Porque debo de aprender a ser fiel, gloria al Señor. Si no soy capaz, por ejemplo, si nos duele, por ejemplo, si nos es difícil poder diezmar, imagínese cómo será poder servir al Señor. Yo recuerdo tanto la primera vez que fui a diezmar, todavía creo que ya era bautizado, y yo era un joven que no trabajaba, pero estaba esperando una herencia de mi padre. Estaba esperando la herencia, y de repente me llama el abogado y me dice: ya salió la herencia, son tanto dinero, tantos millones, allá son millones porque es en pesos. Y entonces eran como $1,000 de diezmo. Aleluya. Como $1,000 de diezmo. Y mi mamá no era creyente todavía. Recuerdo tanto que me voy a la casa con una maletica, ahí echo los $1,000, era bastante porque es en pesos, entonces se hacía un montón. Y los metí ahí y llego y me dice: ¿para dónde va? Le digo: yo voy para la iglesia. ¿Y qué está? Pero si hoy no hay culto. No importa que haya culto o no haya culto. La Biblia dice que cuando vayas a pagar tus diezmos no te demores en hacerlo. Vea, hazlo. Porque hay gente que dice: yo los pago cada 8 días, cada 15 días. Si tú tienes la forma de hacerlo, ve y hazlo. Y mi mamá me dice: ¿cómo así que va a pagar diezmos? Y dije: sí, ya me pagaron la herencia, voy a ir a pagar los diezmos. Me dice: ¿por qué? Bueno, porque yo soy cristiano. Pero ¿por qué si ese pastor no necesita nada? ¿Pero por qué si él es gordo? ¿Por qué si él tiene camioneta? ¿Por qué si él? Y yo: pero es que no es para el pastor, es para la obra del Señor. Porque la mayoría de los pastores, gloria al Señor, no puedo hablar por todos, pero la mayoría lo que hacen con los diezmos es usarlos para la obra, para comprar sillas, para extender el reino, para apoyar a un pastor que está empezando en otro lado. Es lo que normalmente debemos de hacer con los diezmos. Y entonces ella me dice: pero ¿por qué? Mejor démelos a mí, que yo sí necesito. Y sabe que por un momento dudé y me sentí mal y yo me levanté rápido y me fui, porque van a haber voces contrarias en nuestra vida, hermano. En la carpintería, mientras estás aprendiendo, van a haber voces contrarias del enemigo que te va a poner pautas para que usted no vuelva a la iglesia. Aleluya. Es que en esa iglesia piden mucho. Es que en esa iglesia lo ponen a trabajar a uno. Es que en esa iglesia le toca a uno abrir huecos, como nos toca a nosotros allá donde estamos. Es que en esa iglesia toca ir a pegar ladrillo. Es que en esa iglesia toca ir a vender tamales o ir a vender comida. Y siempre el enemigo está colocándote un mensaje para que te desanimes y dejes de ser parte de la iglesia. Y me fui para la iglesia, recuerdo tanto, con mi bolsito, no había nadie, pedí que me abrieran el templo, entré al templo y me arrodillé y dije: Señor, ayúdame a ser fuerte. Yo era un niño apenas, tenía 18 años, y dije: Señor, ayúdame a ser fuerte para poder hacerlo y hacerlo bien, gloria al Señor, porque quiero hacer las cosas bien. Y me levanté, busqué la alfolí y empecé a meter los billetes, gloria al Señor, y empecé a pagar mis diezmos. Cuando terminé de hacerlo, sentí un descanso en mi corazón porque había dudado. Le pedí perdón a Dios, gloria al Señor, y desde ese entonces sé cómo es la bendición de Dios en nuestra vida. Nunca he tenido falta de ningún bien y puedo darle gracias a Dios porque el Señor me ha llevado a lugares maravillosos. Dios me ha bendecido de una manera sobrenatural, gloria al Señor. Pero qué bueno es ser fiel en lo poco. Qué bueno es ser fiel en lo natural. En la carpintería tienes que aprender a obedecer a tus padres. En la carpintería tienes que aprender a acomodar tus zapatos en el lugar que debe ser. En la carpintería debes aprender a tender la cama, gloria al Señor. En la carpintería es donde nosotros aprendemos a ser fieles en lo natural para que luego venga lo sobrenatural. Queremos milagros en nuestra vida, empecemos por obedecer a nuestros padres. Queremos milagros en nuestra vida, aprendamos a sujetarnos a nuestros esposos y esposas.
porque la sujeción debe ser mutua, gloria al Señor. Debe haber un continuo amor entre los dos. Amén. Cuando estamos en la carpintería y salimos de la carpintería, tomamos la decisión de salir de la carpintería, nos vamos a otro lugar, y lo hablábamos hace 8 días, el Jordán. El Jordán es el lugar de la unción. Decíamos que el Jordán es este lugar, la iglesia del Señor. Amén. Ya no hay que irnos para un río, a meternos a un río. Amén. Cuando estamos aquí, el agua de la palabra fluye en medio de nosotros. Amén. Y el agua nos limpia. Gloria a Dios. ¿Cuántos dejaron hoy los paraguas a un lado? Amén. Y empezamos a recibir, hermano, la palabra a nosotros. Aleluya. Y en vez de decir, uy, eso lo dijo por fulano de tal, lo decimos, eso me lo dijo a mí. Lo recibo, la palabra, recibo esa palabra, acepto esa palabra, sé que necesito ser mejor, gloria al Señor. Y cuando nos metemos en el río de Dios, la unción cae. Amén. La presencia de Dios cae con un propósito especial. Porque Juan miró el Espíritu Santo caer sobre Jesús, pero era con un propósito, no era porque Jesús no tuviera el Espíritu Santo. Aleluya. Si Él es el Espíritu hecho carne, Amén. no era que Él no tuviera, porque muchos pastores y predicadores han dicho que a partir de ahí fue que Jesús se volvió Dios. No. Él es Dios hecho carne desde niño, desde que nació. Eso lo dice el profeta Isaías, que un niño nos es dado, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese niño ya era Dios. Pero ¿por qué Juan pudo ver la manifestación del Espíritu Santo sobre él? Para poder entender que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando usted se mete en el Jordán, recibe la unción para entender su propósito de vida. Aleluya. Para entender por qué está aquí, gloria al Señor. Para entender que Dios te ha llamado con algo especial. Amén. Dios te llamó para marcar la diferencia en tu colegio. Dios te llamó para marcar la diferencia en tu universidad. Dios te llamó para marcar la diferencia en tu trabajo. Dios te llamó para marcar la diferencia en tu barrio. Que cuando te vean digan, ese muchacho tiene algo especial de Dios. Ese muchacho tiene el Espíritu Santo por la forma en que camina, por la forma en que habla, por la forma en que da su testimonio. Aleluya. Amén. ¿A cuántos les gustó entrar al Jordán hace 8 días? Aleluya. Amén. ¿Cuántos entraron al Jordán hace 8 días? Amén. Yo sentí la gloria de Dios. Yo he sentido la presencia de Dios. Aleluya. Y hoy llegamos entonces a nuestra cuarta etapa, el desierto. Amén. Quiero antes contarles una experiencia que tuve. Fui invitado a La Guajira, en Colombia. Es el último departamento de mi país, hacia el norte. Y es un departamento muy pobre. Y llegué a un pueblito y yo no miraba casi casas, muy poquitas casas. Y el pastor que me invitó, un gran amigo, un cantante y pastor, me dice, Leo, voy a hacer una campaña de niños y quiero invitarte. Yo dije, bueno, pues hay que aceptar las invitaciones y vamos. Pero yo en mi camino iba pensando, Dios mío, ¿yo qué le voy a predicar a los niños? Yo he trabajado con adultos, con jóvenes casi toda la vida he trabajado, pero con niños no. Mi esposa es la que trabaja con niños. Entonces yo estaba preocupado y ahí el Señor me dio un cuento y una historia y una anécdota, pero cuando yo llegué al pueblo veía que casi no habían casas. Entonces yo, bueno, no hay problema porque deben ser muy poquitos los niños de la iglesia, porque es un pueblo muy pequeño. Pero cuando llegué habían como 200 niños. Aleluya. Poquitas casas, pero mucho trabajo en la casa. Y bueno, pero antes de empezar a hablar con los niños y de predicarle a los niños, me salí afuera y allá los niños son, nosotros decimos los costeñitos, son costeños, son de la costa, del Caribe. Y empezamos a hablar con ellos, conversar un ratico con ellos y estábamos hablando de miedos, de lo que nos da miedo, de lo que nos da temor. Por ejemplo, yo soy de la generación que me asustaron con el coco. Sí, acá nunca lo han asustado con el coco, ¿no? En Colombia existe el coco, acá no existe, bueno, gracias a Dios. Pero la mamá le decía a uno, acuéstese a dormir o le sale el coco. Y uno asustaba el coco. ¿Sí? No se mete en esa casa porque sale el coco. Y le hablaban a uno del coco, no sé, creo que aquí le dicen cipitillo, creo que es ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo le dicen acá? Sí. ¿Nunca los asustaron ustedes? ¿Nunca los asustaron con nada?
Oh. ¿Con qué lo asustaron, Elmer? ¿Con qué? La carreta. Pero con la correa lo asustaron. Con el azote. Pero no, en Colombia hay ciertos mitos y leyendas típicas de cada ciudad donde ellos salen con algo. Por ejemplo, y creo que hay película de La Llorona. El hombre sin cabeza. Hace poquito la Llorona en Venezuela. Estábamos sembrando una iglesia en un lugar que se llama Carorita. Y habían unos niños, muchos niños que llegaban a clase con mi esposa. Y había una niña, Estefanía, recuerdo tanto, que ese domingo llegó a la iglesia y me dice: pastor, ¿sí escuchó La Llorona? Yo, no, ¿cuál Llorona? Pastor, pero es que anoche se escuchaba La Llorona como a las 2 de la mañana, pasó frente a la iglesia y estaba ahí frente a la iglesia llorando. ¿Usted no la escuchó? Y yo no escuché nada. Estefanía, venga, pero usted la miró. Y me queda mirando y me dice: no, pero me contaron. No la vi, pero me contaron, dice la niña. Y entonces esa noche nos quedamos con mi esposa hasta tarde hablando y empezamos a escuchar a ver qué pasaba a esa hora. Cuando de repente, como a las 2 de la mañana, algo por allá a lo lejos empezó a llorar. Y entonces yo la volteo a ver y dice: está llorando algo. Y sí, durante un buen rato lloraba a lo lejos. Por allá. Y bueno, salimos a mirar al lugar por todos lados, no veíamos a nadie ni a nada por ahí, pero a lo lejos se escuchaba y por el eco parecía que estuviera cerca algo que lloraba. Al día siguiente le conté a unos familiares que estaban con nosotros en Venezuela y ellos se fueron caminando por esa carretera hasta que llegaron a lo lejos. En una finca había un perrito que lo tenían amarrado. Y el pobre perro a las 2 de la mañana, con ese frío, a las 2 de la mañana empezaba a llorar para que lo soltaran. Y esa era la pobre Llorona. Era un perrito amarrado que tenía. Pero sabe que la gente a veces tiene ciertos temores, ciertos miedos. A los niños, yo recuerdo que al chavo dicen que lo asustaban con el ropavejero, ¿sí? Con el señor que anda con con un bulto atrás, y si no te comen la sopa te lleva el ropavejero, y si no y estábamos ahí hablando cuando uno de esos niñitos que son muy avispados, muy inteligentes, me dice: pero mi papá le tiene miedo a algo muy, muy feo. Y yo: ¿cómo así que tu papá? Sí, mi papá le tiene miedo a algo que es horrible. Y yo le digo: pero bueno, es normal que los niños tengan temor, pero ya un viejo con miedos es raro. Dice: pero no, mi papá le tiene miedo a algo. Y el niño me estaba tomando el pelo, obviamente, y me dice: es que él le tiene miedo a algo que es muy feo, es tan feo que él todos los días ora para eso, para que no le pase nada con ese bicho. Yo le digo: ¿cómo así? Dice: sí, porque él cuando está orando le dice: Señor, líbrame del malamén, líbrame del malamén. El malamén debe ser algo muy feo, porque él siempre pide al Señor que lo libre del malamén. Si no entendió el chiste, tranquilo que después cuando esté almorzando lo va a entender con el Señor. Pero a veces tenemos ciertos temores y ciertos miedos. Y a veces el miedo más grande es a lo desconocido, a lo que no conocemos, ¿verdad? Y lo desconocido, el hacer cosas nuevas, nos generan ciertos miedos. Cuando leímos nosotros la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios, dice la Escritura, luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo cuando leí esto me puso a pensar mucho, porque no entendía. A veces no entiendo cosas que leo de la Biblia y pasan días y estudio y aún no las entiendo, y ya cuando uno dice: no, más allá entenderemos ciertas cosas, ¿verdad? Pero yo no entiendo. Porque aquí algunos han malinterpretado diciendo que el diablo se llevó a Jesús al desierto. Fue que el diablo se lo llevó al desierto para tentarlo, pero la Biblia no dice eso. Dice que el Espíritu, y lo dice con E mayúscula, hablando del único Espíritu, con E mayúscula es Dios. O sea que fue Dios el que se llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y entonces ahí entra una duda más grande. Digo, bueno, luego no era que
nos enseñó que oráramos: líbranos del mal, líbranos de la tentación. ¿Por qué llevarlo al desierto para ser tentado? ¿Por qué llevarlo al desierto para que el diablo le tentara tantas veces y de formas tan difíciles para cualquier ser humano? Porque déjeme decirle que las tentaciones que vimos ahí son de las necesidades naturales que usted y yo necesitamos todos los días. Porque ¿quién no, cuando le sale un buen trabajo un domingo, lo piensa? ¿Quién no, cuando le sale un buen trabajo en una hora del culto, es preferible irse a hacer el trabajo? Y no nos están ofreciendo todas las riquezas del mundo como el diablo estaba ofreciendo, ¿verdad? Nos ofrecen de acaso por ahí $10, $20 por un rato. Pero muchos lo pensamos y vamos a trabajar en vez de venir a buscarle a Él, gloria al Señor. Y son cosas muy naturales, muy naturales. Entonces, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué nos quieres llevar al desierto? Y es que nadie quiere ir al desierto, hermano. O sea, en mi país hay un desierto muy hermoso, se llama la Tatacoa, el desierto de la Tatacoa. Y en ese desierto hay un hotel muy bonito, pero ese hotel tiene piscina, tiene de todo. Y sin embargo, aún así la gente va de un día para otro. O sea, llega al hotel, va al desierto, se toma la selfie y regresa nuevamente al hotel. No se va a quedar en el desierto. O sea, nadie diría: vámonos de picnic a un desierto. O sea, lléveme a la playa del Cuco, lléveme a la playa de la Libertad, lléveme a cualquier lugar mejor donde haya río, donde haya agua, donde haya mar. Pero un desierto, ¿qué vamos a ir a ver un desierto? Solamente arena por todos lados. Un desierto casi no tiene agua. O sea que si no llevamos agua, nosotros nos podemos morir de sed. En un desierto la naturaleza no es bonita. La naturaleza tiene espinas, cardos, son peligrosas. La poca naturaleza que hay en un desierto es peligrosa. En el desierto casi no hay vida. En el desierto lo que hay son animalitos peligrosos. Y los pocos animales son feos, inclusive. Porque usted ve un alacrán, un escorpión, que salen en el desierto y en mi casa también. Pero usted los ve y son feos. El hermano Cartagena, que día tenía uno en la mano y yo decía: Dios mío, era horrible. En el desierto lo que sale son serpientes, suegras y bueno, serpientes. En el desierto no salen cosas buenas. Nadie quiere irse de paseo a un desierto. Pero sabe una cosa: Dios nos quiere llevar al desierto. El Señor nos quiere llevar al desierto. Y parece ilógico, pero es en el desierto donde le podemos conocer. Es en el desierto. Y usted me dice: hermano, yo hace rato estoy pasando un desierto. Bendito Dios. Hay hermanos que llevan años pasando un desierto. Recuerdo tanto en Valledupar, Colombia. A mí me invitaban a predicar bastante, una iglesia muy bonita en el barrio Dangón. Y me quedaba en la casa de una hermana. Y la hermana un día conversando después de un culto se sinceró conmigo y me dijo: pastor, yo quiero comentarle algo. Me dice: ella desde niña estaba en la iglesia, ella era una anciana. Dice: yo llevo muchos años que yo voy al culto, yo sirvo de una y de otra manera, yo ayudo con los niños en la escuela dominical, esto y aquello, pero hace muchos años que yo no siento el Espíritu de Dios. Hace muchos años que yo no he vuelto a hablar en lenguas. Lo hice de jovencita, pero después ya no. Hace muchos años, y sabe que a veces entro en un estado difícil cuando yo estoy en el culto y veo cómo mis hermanos comienzan a alabar a Dios, comienzan a glorificar a Dios, comienzan a hablar en lenguas, pero yo no siento nada. Y a veces se me mete en la cabeza un pensamiento de que yo ya no tengo la salvación porque no siento el gozo del Espíritu Santo. Llevaba años en una resequedad espiritual increíble. Años que llevaba caminando por el desierto. Y tal vez usted me diga: hermano, estoy pasando un desierto en mi hogar desde que mi esposo se puso a tomar y se volvió alcohólico. Estoy pasando un desierto con mis hijos
Desde que mi niña decidió irse de casa con aquel muchacho que se le apareció, la convenció y se la llevó. Y ahora sufro desde mi casa viendo cómo ella es maltratada, cómo ella es golpeada y cómo ella pasa necesidades y no sé qué hacer. Estoy pasando un desierto. Estoy pasando un desierto porque ya no encuentro felicidad en mi vida. Desde que me diagnosticaron una enfermedad, siento que ya no encuentro solución. Yo no sé cuál es el desierto que estás viviendo y no me puedes decir que no has pasado por un desierto o que no estás pasando por el desierto. Y si no lo has pasado, déjeme decirle, el Señor te quiere llevar al desierto. Y es una etapa que no quisiéramos pasar, es una etapa que no quisiera. El Jordán, rico, delicioso, el río de Dios, la gloria, la unción. Pero en el desierto tenemos hambre. En el desierto es tan peligroso que una persona se puede morir deshidratada del calor. Ya San Miguel casi es un desierto, el calor. El desierto es tan peligroso que en la noche el clima cambia de tal manera que una persona se puede morir congelada en un desierto. Nadie quiere ir al desierto, pero el Señor te quiere llevar al desierto. Y usted dice, pero ¿por qué si he sido fiel a Dios, me congrego, voy cada 8 días o cada 3 días en culto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no logro solucionar mi problema económico? Como que trabajo y no encuentro la bendición de Dios. Siempre ando sin dinero, siempre ando mal, siempre ando prestando y las deudas se te convierten en un desierto. Muchos empresarios, mucha gente se ha terminado quitando la vida por las deudas. Que siente que el desierto ha sido tan abrasador que ya no encuentra salida, ya no encuentra por dónde caminar, ya no encuentra por dónde avanzar. Hay gente que está pasando un desierto en su casa porque está luchando con su esposo para que venga a la iglesia y él no quiere buscar de Dios. Yo no sé cuál es el desierto que estás viviendo. Yo no sé cuál es el desierto, ese vacío que siente su corazón, que solamente Dios y tú sabes. Esas noches que te levantas llorando, esas noches en que te acuestas y no tienes sueño y piensas toda la noche y no sabes qué hacer y te revuelcas en la cama de un lado para otro porque no encuentras sosiego, tranquilidad, calma, porque te sientes vacía, porque te sientes sola, porque te sientes con falta de amor, porque crees que eso lo vas a alcanzar en otras personas, porque crees que eso te lo puede dar otra persona, pero solamente Dios te lo puede llenar, no solamente Dios te lo puede dar. Aleluya. Estás pasando un desierto, pues Dios te quiere en el desierto. El desierto es necesario para aprender a conocerle. Porque tal vez usted dice, Dios me dejó solo. Porque ese es en medio del desierto, en medio de la prueba donde creemos que Dios se fue. Había una mujer llamada Agar, la cual tenía un niño, un hijo de Abraham. Y Agar se sentía feliz porque le había dado un hijo a su señor, porque tenía un hijo especial. Abraham lo veía a Ismael como su primogénito, pero ella era una esclava, ella no era la esposa. Y de repente los celos de su hermano, de la señora, hizo que Abraham tomara una decisión muy fuerte. Yo no me quiero poner en los zapatos de Abraham, porque ese anciano amaba a su hijo Ismael. Y decirle a la mamá de Ismael, mira, toma este pan, toma esta poquita agua, toma este camello o no sé, caballo, y váyase para el desierto. Abraham sabía que una mujer sola con un niño en el desierto no iba a durar mucho. Abraham sabía que era mandar a su hijo a la muerte. Yo no me quiero imaginar el dolor de Abraham, pero lo hacía porque obedecía a la voz de Dios. ¿Sabe? Hay muchas cosas que no entendemos nosotros.
Cuando perdemos seres queridos no entendemos, Aleluya. porque uno quisiera que nuestros padres fueran eternos. Sí. Uno quisiera que siempre estuvieran con nosotros y uno no entiende y uno dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no me lo dejaste más tiempo? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y esta mujer, Agar, se va para el desierto con su hijo y dice la escritura que se le acabaron las provisiones, se le acabó la comida, se le acabó el agua. Y el niño empezó a decirle, mamá, tengo sed. Mamá, tengo hambre. Y pasaban las horas y las horas. Y yo me imagino a Agar diciendo, Dios se olvidó de mí, Dios se olvidó de mi hijo, Dios se olvidó de mi necesidad. Y hay muchos hermanos pensando eso, Dios se olvidó de mí, por eso tengo este problema, Dios se olvidó de mí, por eso caí en este desierto, Dios ya no me está mirando, Dios ya no me está cuidando, Dios no me está ayudando. Y hay muchos que renegamos de Dios. Y dice la escritura, la historia es muy corta pero a la vez sustanciosa, porque dice la escritura que Agar tomó a ese muchacho y lo puso por allá a lo lejos. Lo puso a lo lejos diciendo, no voy a ver cuando se muera. ¿Saben? Muchas madres que están entregando a sus hijos en el desierto, que están soltando a sus hijos porque sienten que ya no hay solución. Sienten que ya no hay forma de solucionar su hogar. Están soltando esa situación difícil, aleluya. Pero esa mujer cuando lo soltó se fue a lo lejos a llorar sola y no quería ver a su hijo. De repente se le aparece Dios. De repente se le aparece el Señor y le muestra un estanque de agua, un estanque en medio del desierto, aleluya. Y esa mujer tiene que decir a ese lugar, aquí está el Dios que me ve, el Dios que está pendiente de mí. No importa en qué desierto estés andando, Dios te está mirando, Dios no te ha dejado solo. Alabanzas al Señor. ¿Sabe? Usted puede venir aquí a la iglesia y escuchar las mejores predicaciones de su pastor, pero es allá afuera en el desierto donde nos vamos a probar como cristianos. Aleluya. Es allá afuera en medio de la tentación donde realmente vamos a superar la prueba o nos vamos a quedar y repetir la prueba. Aleluya. Es allá afuera donde vamos a experimentar. ¿Sabe? Moisés fue criado en el palacio del faraón. Estuvo en las mejores universidades. Estuvo en los mejores institutos educativos, pero fue en el desierto donde aprendió la verdadera sabiduría. Fue en el desierto, en el camino, en el desierto donde una zarza ardía y no se consumía. Y él empezó a caminar hacia ella y Dios le dijo, quítate el calzado de tus pies. Amén. Mi hermano, usted puede venir aquí y hablar en lenguas todo lo que quiera, pero es allá afuera, hermano, donde te vas a probar como eres. Es en el desierto donde el pueblo de Israel aprendió a conocer a Dios. No fue en Egipto mientras estaban de esclavos. No fue allá en donde se reunían en la casa donde tenían comida y donde podían celebrar la Pascua. Fue en el desierto donde aprendieron a conocer a Dios, porque en el desierto se aprende a depender del Señor. Amén. En medio de tu escasez es cuando cae el maná del cielo. Aleluya. En medio de tu necesidad es cuando los milagros suceden. Es en el desierto donde el Señor te protege. La Biblia dice que de día salía una nube que los cubría del sol para que ellos pudieran andar en medio del desierto bajo una sombra. Y dice que en la noche salía esa nube y se convertía en una columna de fuego para mantener el campamento calientico y no se congelaran las personas que estaban ahí. ¿Sabe? Porque el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él está alrededor de este pueblo, no importa por qué desierto estés pasando. Es en el desierto donde Él nos permite contemplar su gracia. Es en el desierto donde Él nos permite contemplar su amor. Amén. El profeta Oseas, para culminar este mensaje, el profeta Oseas en el capítulo 2, en el verso 14, dice algo maravilloso. Me gusta esta versión, la versión TLA, traducción del lenguaje actual. Me gusta esta versión porque dice, si usted no lee completo el pasaje, es algo increíble. Porque el pueblo se ha ido en contra de Dios.
El pueblo se ha apartado de Dios. Pero en este verso dice, a pesar de todo eso, o sea, dejando a un lado todo eso, dejando al lado tu maldad, dejando a un lado tu equivocación, dejando al lado tu rebeldía, dejando al lado tu falta de compromiso, dejando a un lado que todavía no has cerrado la carpintería, dejando a un lado de que te has salido del pesebre y ahora solamente criticas, dejando a un lado tu forma de ser y tu carácter indomable todavía por Dios. A pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Aleluya. Oh, qué palabra tan maravillosa la de Dios. Aleluya. ¿Sabe? Cuando estés por el desierto, no creas que es un castigo de Dios. Cuando prediqué este mensaje por primera vez, lo prediqué en Ibagué, Colima, Colombia. Era un joven muy activo, con mucha energía. Y recuerdo tanto que fue algo maravilloso. Pasó algo poderoso en la iglesia, pasó algo maravilloso. Muchas personas pasaron al altar. Y un predicador humanamente se siente satisfecho y se siente feliz cuando algo sucede en la iglesia. Aleluya. Cuando algo pasa. Y yo estaba muy feliz porque el mensaje me lo había dado Dios mientras que viajaba en el autobús por muchas horas. Pero lo que yo no entendía es que el Señor me estaba preparando por el desierto que iba a pasar años después. Amén. Hay cosas que usted no sabe por qué ocurren, pero Dios te está preparando, que Dios te está ayudando. Amén. Y pasar el desierto, hay desiertos que son más crueles que otros, que son más difíciles que otros. Yo recuerdo tanto. Nosotros regresamos a Colombia y en el 2015 viajé con mi esposa a Cali. Estuvimos en un evento muy bonito donde nos edificamos, fue algo maravilloso, sentimos la gloria de Dios, pero cuando regresábamos a mi ciudad, eso fue un sábado, teníamos que llegar temprano para poder estar en la escuela dominical y salió el bus esa noche, ese sábado en la noche. Y como a las 11 de la noche en el bus que íbamos los dos, en una curva, se salió de la carretera y se volteó. Cuando el autobús se volteó, yo en el aire alcancé a abrazar a mi esposa. Cuando la abracé y caímos, una lámina de la ventana atravesó mi brazo. Aleluya. Y casi me lo arranca. Yo quedé inconsciente por unos minutos, por unos segundos, y cuando abrí los ojos tenía un montón de gente encima mío y estábamos apretando a mi esposa y yo como podía con fuerza levantaba para que no la ahogaran. Y de repente ella se despertó y empezaron a sacar la gente del autobús. El autobús se había estrellado con otro autobús. Fue una catástrofe impresionante, fue algo horrible. Y empezó a salir la gente y sacaron a mi esposa. Yo fui el último en que me sacaron porque mi brazo estaba metido ahí en la ventana contra el suelo y destrozado, abierto. Y cuando lograron sacarme, yo me paré afuera y me senté en una grama que había y yo llamaba a mi esposa y ella llegó y se sentó al lado. No sé cómo caminó, ella tenía destrozado su rostro, casi verde su ojo, tenía su rodilla destrozada por completo. Usted la ve que ella no puede correr mucho, no puede levantar mucho su pierna porque su rodilla quedó destrozada. Y nos sentamos ahí. Yo recuerdo tanto que yo miraba al cielo y dije yo, bueno, si nos vamos ya está bien. Pero empecé a pensar en mis hijos por un momento. Mis hijos habían quedado en mi ciudad. Estábamos a 7 horas de la ciudad todavía. Y estábamos ahí y no entendíamos lo que estaba pasando, la gente gritando, la gente llorando, cuando de repente estábamos en una zona muy, muy peligrosa por la guerrilla y donde no había muchos pasajeros, donde no pasan muchos carros, pero de repente un carro bajito, se baja un señor y una muchacha y se me acercan donde yo estoy, van directamente donde yo estoy, me quitan la correa y me hacen un torniquete en el brazo porque me estaba desangrando, me estaba muriendo en ese momento, y de repente llegan los bomberos y nos meten a nosotros y nos llevan para el hospital a estabilizarnos. Aleluya. Yo dije, bueno, son cosas que pasan,
Son cosas que suceden, eso es natural. Pero 3 días después de estar en el hospital, yo recuerdo que bajé a la habitación de mi esposa y yo siempre iba a orar con ella en las tardes y a cantarle al Señor y agradecerle a Dios que nos había guardado la vida y estábamos haciendo nuestro devocional ahí y de repente yo siento el Espíritu Santo y empiezo a hablar en lenguas ahí sentado, estaba hablando en lenguas, mi esposa estaba en una cama, ya no se podía mover porque tenía su pierna destrozada, su clavícula partida, tenía su rostro destrozado, ya no se podía mover, no nos habían operado todavía, 3 días después, hasta como al mes nos fueron a operar, la salud en Colombia es malísima. Y estando ahí yo sentí el Espíritu Santo y empecé a llorar por la presencia de Dios, pero de repente me invadió una tristeza gigantesca, una tristeza horrible, y yo empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar, y mi esposa se asustó y me agarró la mano y me dijo: ¿qué tienes? Y yo le digo: no sé qué tengo, pero siento que me voy a morir, mi alma está angustiada, me estoy muriendo, algo va a pasar. Ella pensó: es tanta droga que le han puesto, tanto medicamento, que está así alterado. Pero yo sentía que algo iba a pasar en mi vida. Y yo le dije: amor, se viene una prueba muy grande, pero lo que me duele en mi corazón es que no voy a poder resistirla. Yo siento, y Dios me está diciendo que no la voy a resistir. Y no sé qué va a pasar. Y ella me agarra la mano fuerte y me dice: tranquilo, todo lo vamos a pasar. Ella creía que estaba hablando del accidente y que tal vez mi mente apenas estaba entendiendo lo que había pasado y que ella estaba en camilla. No. ¿Saben? 2 días después de ese hecho, a las 11 de la noche recibo un montón de llamadas, o me despierto y veo un montón de llamadas de mi hermana, donde estaban mis hijos. Aleluya. Inmediatamente recordé y me invadió esa tristeza. Yo tomo el celular y devuelvo la llamada, y cuando me contesta mi hermana me dice: Leito, no pudimos hacer nada por Danilo. Gloria a Dios. Mi otro niño de 12 años había muerto. Se había muerto y yo no estaba con él. Aleluya. Se había muerto en Florencia, mientras que su mamá estaba en una camilla destrozada y yo estaba con mi brazo destrozado. Imagínense, a las 11 de la noche escuchar eso. Yo empecé a gritar en la habitación y empecé a gritar y empecé a llorar. Llegaron las enfermeras, me estabilizaron con medicamento y yo decía: ahorita ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo se lo digo a su mamá? ¿Cómo se lo digo a mi esposa? ¿Cómo estoy viviendo esto? No entiendo por qué estoy viviendo esto. ¿Saben? No es fácil pasar por un desierto. Y al otro día acercarme a Dalí y decirle lo que había pasado fue lo más doloroso. Ver cómo su corazón se le destrozaba cuando le contaba la noticia, que su hijito, su hijo, se había muerto. Ya no lo íbamos a volver a ver, ya no volvíamos a compartir con él. Y empieza en el desierto a escuchar voces. El por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y comienzas a dudar, comienzas en el desierto a preguntarte muchas cosas, comienzas en el desierto a sentir muchas cosas. Ese mismo día salimos del hospital sin que nos operaran y agarramos un bus y nos fuimos para la ciudad así como estábamos. Mi esposa en una camilla acostada, tocó cargarla, llevarla, ir a enterrar a nuestro hijo, ir y hacer la ceremonia nosotros mismos. Y luego regresar al hospital para que fuéramos operados tiempo después. ¿Sabe? Por mucho tiempo yo no entendía mi desierto. Por mucho tiempo dudé y peleé con Dios. Por mucho tiempo le reclamé a Dios. Pero luego entendí que la mejor forma de enamorarnos es en el desierto. Aleluya. Cuando Job perdió sus hijos, yo creo que fue lo más doloroso para él. Él pudo haber perdido sus vacas, él pudo haber perdido sus cosas, él pudo haber perdido todo, pero lo más doloroso para él fue haber perdido sus hijos.
Pero cuando Dios le devuelve todo, usted se va a dar cuenta que le duplica sus cosas, le duplica sus vacas, sus ovejas, su riqueza. Pero él tenía 7 hijos y él no le da 14 hijos más, él le da solamente 7 hijos más. Y usted diría, pero ¿por qué si duplicó las ovejas? Si tenía 10,000 le dio 20,000 ovejas, si tenía 10,000 camellos le dio 20,000 camellos. ¿Por qué si tenía 7 hijos no le dio 14 hijos para cumplirse la promesa de que le duplicaría todo? Aleluya. Pero entendí que el Señor solamente le dio 7 hijos, porque los 7 que habían muerto, aunque no estaban en el territorio físico, todavía eran sus hijos. Amén. Todavía existían, Gloria a Dios. todavía permanecían. Entonces 7 hijos más 7 hijos eran 14 hijos. Por lo tanto el Señor sí cumplió la promesa de duplicarle su riqueza, porque aunque esos hijos no estuvieran ahí, Él tenía la esperanza de un día conocerlos otra vez, de un día verlos otra vez, porque el Señor es fiel a su palabra. Gloria al Señor, porque el que está en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice la Escritura. Póngase de pie, iglesia del Señor. Yo no sé cuál es el desierto que tú has vivido. Sí, aleluya. Yo no sé cuál es el desierto que usted está viviendo. Yo no sé cómo se siente su alma hoy. Gloria al Señor. Yo no sé si usted siente esa resequedad espiritual. ¿Hace cuánto no hablas en lenguas? Sí. ¿Hace cuánto no permites que el Espíritu de Dios te abrace? ¿Hace cuánto no tienes un encuentro con el Señor? Yo quiero que hoy se tome unos minutos, iglesia, y le permita a Dios obrar en su vida. Amén. Yo quiero invitarlo Bendito Dios. a que hoy cierre sus ojos un momento. Sí, amén. Yo quiero invitarlo a que usted hoy, si estás viviendo un desierto, hoy te fortalezcas en el Señor. Amén. Porque cuando Jesús pasó por el desierto, Aleluya. después de que pasó las pruebas en el desierto, Sí, amén. dice la Escritura que vinieron unos ángeles y le servían. Sí, amén. Mi hermana querida, mi hermano querido, cuando pases por el desierto, no vas a estar solo. Gloria a Dios. Cuando pases la prueba del desierto, los ángeles te van a proteger, te van a cuidar, te van a servir, Amén. van a estar a tu disposición. Gloria a Jesús. Y si tú no has pasado por un desierto todavía, déjeme decirle, el Señor, Dios te va a llevar Sí. al desierto. Amén. Pero quiero decirte, confía, tú no estás solo. Así es. Aunque tal vez no escuches la voz de Dios, confía. Ahí está el Dios que te ve. Sí, amén. Ahí está el Dios que te observa. Ahí está el Dios que te ama. Sí, amén. Ahí está el Dios que te sostiene con su diestra. Amén. No sé qué desierto has vivido. Yo sé que estás viviendo un desierto. Gloria a Dios. Aleluya. Pero dile, Señor, ayúdame a pasar. Amén. Ayúdame a pasar. Sí, Señor. Aleluya. Si usted quiere que ore por usted en este momento, Amén. yo le invito a que pase aquí al altar Gloria a Dios. y hacemos una oración por su vida. Sí, Señor. Amén. A veces una decisión lo puede cambiar todo. Gloria a Dios. Una determinación lo puede cambiar todo. Amén. Cierre sus ojos un momento Gloria a Jesús. y dile, Señor, aquí estoy. Amén. Ayúdame a pasar este desierto. Oh, sí, Señor. Ayúdame a pasar este momento. Bendito Dios. ¿Por qué no te renuevas hoy? Renuévate con el Señor, renuévate con Dios. Dile, Señor, yo quiero servirte, Padre, pero me da miedo el desierto. ¿Sabe? Muchos no se quieren consagrar a Dios porque le da miedo. Amén.
Y si vienen las pruebas, y si vienen las dificultades y no tengo fe, y si vienen las tentaciones y no puedo sostenerme, mi hermano querido, mi hermana, no tengas miedo del desierto. Cierra esa carpintería. No tengas miedo del desierto, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Adóralo un instante, adóralo un instante, adóralo, adóralo. Oh, aleluya.